Saludos doctora, saludos compañeros. En esta oportunidad voy a exponer la actividad 10 del curso Problemas y desafíos del Perú actual. Como introducción, tenemos que entender que para entender el Perú de hoy tenemos que mirar hacia atrás, hacia el 9 de junio del año 1969, que en esa fecha el gobierno general Juan Velasco Alvarado promulgó un decreto de ley 17776 desatando la reforma agraria más radical de América Latina después de las de México y Bolivia. Antes de ella, el campo peruano estaba dominado por el latifundio. El 1% de la población poseía más del 80% de las tierras productivas, mientras que los campesinos vivían en condiciones de servidumbre, ¿no? Se puede tomar la postura que desde el punto de vista político, como argumento principal, la reforma fue indudablemente beneficiosa históricamente, ¿no? Los terratenientes habían actuado como un estado dentro del estado, controlando a sus trabajadores a través de la servidumbre, ¿no? Y el Pongo Velasco Alvarado no solo expropió más de 15.000 fundos a más de 9 millones de hectáreas, sino que literalmente liquidó social y económicamente a la clase terrateniente, ¿no? Esto permitió la integración del campesinado a la ciudad, ¿no? Por primera vez los trabajadores rurales tuvieron derechos sindicales y participación en utilidades. La reforma actuó como un parteaguas histórico, coloquialmente hablando. Y esto más adelante llevó a que se cierre la brecha colonial en el estado político, desplazando la oligarquía y permitiendo la modernización del estado. Sin esto, el Perú seguiría siendo un país con estructuras de dominación normalmente premodernas, ¿no? Como siguiente aspecto tenemos el argumento económico, que vendría a ser el estancamiento productivo, ¿no? Esto como idea principal o idea base de esta parte del video, no fue beneficioso y destruyó la producción sin crear un modelo sólido. Se puede explicar que el balance económico es negativo. El gobierno militar estatizó la tierra, pero burocratizó su gestión, ¿no? Las tierras fueron entregadas mayoritariamente cooperativas agrarias de producción o sociedades agrícolas de interés social, ¿no? Un modelo colectivista que ignoró la realidad del campesino andino, que aspiraba a la propiedad familiar individual. Los resultados fueron, se podría decir, desastrosos. La falta de capacitación técnica, la confusión sobre quién era el dueño entre el socio y el trabajador, ¿no? Esto llevó a una fuente de caída de la productividad, cuando ya no se sabe o ya no se respeta las jerarquías entre el dueño y el trabajador. Entonces el negocio cae, obviamente. Mientras que en los 40 y 50 agroexportadores generaban divisas tras la reforma del Perú, de ser exportador a tener que importar alimentos, ¿no? Para 1980 el campo estaba en crisis y muchos campesinos terminaron parcelando ilegalmente las cooperativas para sobrevivir. La reforma de este aspecto fracasó en su objetivo al crear una clase media. Como argumento social tenemos que entender como idea base que el mixto fue beneficioso en derechos humanos, pero problemático en planificación, ¿no? Socialmente el análisis es un lado positivo incuestionable. La reforma acabó con el abuso físico y las pequeñas cárceles privadas en las haciendas, ¿no? Acabó con los hacendados.
y la servidumbre por deudas. El indio se convirtió en campesino como sujeto de derecho y su sindicato fue reconocido, ¿no? Esa es una parte positiva. No obstante, también puedo recalcar el aspecto negativo, que la reforma no resolvió el problema de la presión demográfica. Al repartir la tierra, especialmente lo que son en la parte sierra, no se proveía atención técnica, ¿no? El riego o crédito suficiente. Muchas familias no pudieron subsistir o cómo darle un proceso, un avance a los cultivos, ¿no? Y esto aceleró que el fenómeno que vemos hasta hoy, la migración masiva a las ciudades, como la gente eh, de la sierra viene acá al Perú por nuevas oportunidades. Entonces, esa es una parte que no se logró resolver en su momento. En conclusión, viendo los aspectos positivos, negativos y la problemática que hubo en el gobierno de Velasco Alvarado, se puede tomar como conclusión que la reforma agraria fue una operación dual, ¿no? De dos caras. Fue necesario para, como ejemplos, fue el quirófano, la reforma agraria, para operar el tumor feudal en el Perú, ¿no? Porque erradicó el aspecto la etapa feudal que pasaba el Perú. Políticamente esto extirpó al poder de la oligarquía socialmente, y socialmente devolvió la dignidad a millones, pero esta operación también fue un fracaso por la parte económica, ya que el paciente no sobrevivió, pero quedó débil, desnutrido, sin capacidad productiva, ¿no? Eso es dando una idea más entendible. Y como reflexión final, tenemos que el Perú hasta hoy se refleja esta paradoja, porque nosotros somos libres de trabajar en donde uno desee trabajar, pero en la sierra sigue habiendo esta problemática de riegos, escasez, ¿no? Siguen habiendo revueltas, paros de vehículos, afrentas entre campesinos y limeños, ¿no? Se podría argumentar que el Perú hasta hoy en día refleja esta paradoja. Por eso es por eso que se sostiene esta postura inicial. Bueno, muchas gracias, doctora, compañeros, muchas gracias, y conmigo va a ser hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.